Hoy vamos a ver avances en el tratamiento de la inmunoterapia en cáncer. La inmunoterapia obviamente es una modalidad efectiva y prometedora para pacientes con cáncer. El cáncer constituye hoy en día un reto tanto para los clínicos que tratan la enfermedad como para los científicos que van a desarrollar nuevos conocimientos y nuevos tratamientos. Sabemos que los tratamientos establecidos para cáncer son, como ustedes ven en la lámina, cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, terapia biológica y terapia dirigida. Sin embargo, ninguno de estos tratamientos es completamente satisfactorio. La inmunoterapia, por tanto, surge como un método promisorio. Como vimos en las otras clases, a la par de la evolución de la inmunoncología, también evolucionó la quimioterapia. Desde el desarrollo de la mostaza nitrogenada más o menos en los años de la Segunda Guerra Mundial. Luego se desarrollaron una serie de compuestos que han constituido pues, un tratamiento central para el cáncer, que es la quimioterapia. Sin embargo, si nosotros vemos del año 2000 para acá más o menos, los desarrollos o las aprobaciones de nuevos medicamentos en el área de la quimioterapia prácticamente se han reducido considerablemente. Y del año 2000 para acá lo que tenemos son aprobaciones de medicamentos que son básicamente anticuerpos monoclonales o terapias dirigidas, moléculas pequeñas para efectos muy concretos. De tal forma que estos anticuerpos monoclonales, como ustedes ven aquí su estructura con sus estructuras típicas, se desarrollaron desde anticuerpos monoclonales murinos, luego quiméricos humanizados y full humanizados. Estos tienen cada uno su sufijo específico: los murinos MOMAB, los quiméricos CIMAB, los humanizados SUMAB y los full humanizados MUMAB. Y este desarrollo también implica un cambio en la inmunogenicidad, o sea que del murino al humanizado tenemos el menor grado de inmunogenicidad para el paciente. Sabemos pues que el papel que juega el sistema inmune con el cáncer tiene una interacción muy estrecha, como ya lo vimos con el desarrollo de la inmunovigilancia antitumoral, que está vigente pues, para hoy en día, que se basa en el reconocimiento y destrucción de células tumorales. Y si esa inmunovigilancia que nosotros esperamos que se dé no ocurre, podríamos estar ante un número muy bajo de células T antitumorales, o que el tumor esté haciendo fenómenos de evasión tumoral, como ustedes lo han visto en otras clases, o la existencia de interleuquinas derivadas de tumores, o sobreexpresión de factores como el TGF-beta que no permitan esta actividad. De tal forma que hay una amplia gama de inmunoterapia para el cáncer, algunas de las cuales ustedes ya la han revisado, y ahora sobre todo vamos a ver los que son los anticuerpos monoclonales o los inmunomoduladores para el tratamiento del cáncer. Si todos estos tratamientos que nosotros vimos los dividimos en activos y pasivos, vemos que hay una mayoría pues, de tratamientos de inmunoterapia activos, pero también tenemos los pasivos, y en los pasivos tenemos los anticuerpos monoclonales, que son principalmente los que vamos a desarrollar ahora. De tal forma que los anticuerpos monoclonales son una de las formas mejor conocidas de inmunoterapia anticáncer. Entonces, ¿qué son estos anticuerpos monoclonales? Estos anticuerpos monoclonales deben tener unas características específicas para ser considerados como tales. Una de esas es que deben alterar específicamente receptores expresados en la superficie celular, de tal forma que debe alterar esa función de señalización. Otra característica importante es que se une a su receptor, y al unirse a ese receptor neutraliza señales tróficas de las células malignas. Otro hecho muy importante, característica básica del anticuerpo monoclonal, es que reconoce selectivamente células tumorales. ¿Cómo las reconoce? Reconoce porque está basada en una expresión de un antígeno específico en el tumor al cual él va dirigido. De los anticuerpos monoclonales existen 5 tipos básicos.
Los más conocidos son los primeros, los que inhiben las vías de señalización. También tenemos los que activan receptores letales, o sea que se unen a receptores y producen un estímulo casi inmediato de muerte celular. Existen los que son inmunoconjugados o acoplados a toxina, o sea que llevan una toxina junto con el anticuerpo monoclonal para producir un daño específico. Los que se unen a receptores específicos y opsonizan la célula, es del otro tipo. Y actualmente tenemos anticuerpos monoclonales que, si bien dijimos que tenían que ser específicos para una función, hay anticuerpos monoclonales que pueden llevar doble especificidad, que son los llamados anticuerpos monoclonales biespecíficos, o incluso hoy en día también se están desarrollando anticuerpos monoclonales triespecíficos. Estos son los anticuerpos monoclonales más usados en la clínica, que son muy conocidos, como los que ustedes ven aquí, y también vemos que los anticuerpos monoclonales no se limitan solamente a oncología, sino también a enfermedades no oncológicas, pero que sean causadas pues, por fenómenos inmunes. De tal forma que estos anticuerpos monoclonales lo que van a alterar, lo que van sobre el área, pues que van a actuar es la señalización intracelular. ¿Qué es esa señalización intracelular? Es la coordinación de funciones intracelulares. Pero eso no es tan fácil si nosotros sabemos que hay más de 1.000 millones de células por cada gramo de tejido, que tenemos además más de 300 tipos celulares y que además de eso hay interacciones celulares entre todos estos tipos de células. De tal forma que la señalización es un proceso bastante complejo y sabemos que esa señalización intracelular se realiza por mecanismos de cascadas intracelulares que tienen mecanismos de control y mecanismos de retroalimentación negativa. Si nosotros queremos resumir esto, podemos ver aquí en el gráfico que necesitamos un estímulo que llegue a un receptor de la célula. Ese receptor que está en la superficie celular recibe una orden derivada del estímulo que lo está activando, pero ese estímulo debe ir a un traductor, a un amplificador, ¿verdad?, para ser luego llevado a un mensajero. Este mensajero va a interpretar cuál es la orden que él está recibiendo para pasarlo a sensores y efectores y producir una respuesta celular. ¿Qué respuesta celular podemos tener? Es muy variada, puede ir desde fertilización, proliferación, diferenciación, secreción, contracción, metabolismo, excitabilidad o incluso aprendizaje y memoria. Este es el diagrama de señalización intracelular, que los expertos dicen que esto ya es un diagrama resumido, o sea que de tal forma vemos cómo puede ser compleja la señalización intracelular, pero nosotros la podemos también resumir en algunos elementos básicos. Sabemos que la señalización intracelular está dado por una parte de receptores de superficie y otros fenómenos internos. En los receptores de superficie nosotros tenemos tres tipos de receptores de superficie, que son los de actividad de tirosinquinasa, los receptores de 7 dominio y los receptores de canales. E internamente tenemos tres formas de mensajeros internos, como vimos antes, que son mensajeros ligados a proteína G, quinasas y fosfatasas, y los ensamblajes de proteínas modulares. Aquí vemos los tipos de receptores de superficie, que tenemos los de superficie celular que con actividad de tirosinquinasa, o puede ser serina treonina también, los de membrana con 7 dominios de membrana ligados a proteína G y los de canales. Si vamos a los tipos de mensajeros internos, nosotros aquí vemos que un receptor puede ser estimulado para luego activar su porción intracelular, y esta porción intracelular también puede estar ligado a ensamblaje de proteínas modulares. Estos son módulos de proteína o cajas de proteínas, también llamados boxes, que tienen especificidad. Si un determinado receptor es activado, él puede llamar a determinados boxes de proteínas modulares para unirse a ellos y ejercer una función. De tal forma que los principios básicos de señalización es que pueden actuar a través de proteínas G como switches universales para permitir una activación transitoria de otras proteínas. Por ejemplo, las proteínas RAS es un switch que pasa continuamente de un estado de inactividad a un estado de actividad, y viceversa nuevamente va a un estado de inactividad.
hay un papel fundamental en los mecanismos de señalización dado por la fosforilación y desfosforilación en el control de la actividad celular. Tenemos los módulos de señalización o ensamblaje y desensamblaje de estos módulos que son macromoléculas. Hay mecanismos complejos de terminación de señal y las cascadas de señalización están interconectadas, o sea que cuando se activa una vía de señalización puede estar interconectada con otra vía de señalización. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, el mecanismo de activación del RAS. Una vez que se ha activado este receptor que se fosforila, llama a los módulos proteicos de macromoléculas, estos llaman a otros, estos llaman a otros módulos, y por ejemplo este módulo GEF es un dador de fosfatos que hace que pase el RAS de un estado GDP a un estado GTP, o sea, un estado inactivo a un estado activo, y este tiene que ser nuevamente inactivado, ¿no? Entonces puede ser que el problema, por ejemplo, esté dado en que una proteína RAS esté alterada, o puede ser que la encargada de desactivarlo también esté dañada, y entonces permanece el RAS continuamente activo dando una señal de actividad intracelular. Además del RAS tenemos, por ejemplo, los de la activación de la PI3 quinasa, que está dado por la utilización del glicerol de membrana. Ustedes saben que el glicerol de membrana es muy abundante. Este glicerol puede irse fosforilando hasta darnos el fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato, que es el que va a activar una línea de señalización intracelular. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, las dos líneas que hemos visto. Si un receptor es activado, se fosforila, llama a módulos de señalización, a módulos proteicos. Lo único que hace es pasar el RAS de inactivo a activo, y una vez que está activo, transmite su señal al RAF, al MEG o al ERG. Si en cambio va por la vía de los inositoles de membrana, va a activar el PI3 quinasa, el cual activa KT y activa la señal de señalización intracelular. Aquí vemos, por ejemplo, cómo una célula que tenga una alteración, vemos cómo puede ser su daño. La activación de la PI3 quinasa tiene como controlador al PITEN, o sea que el PITEN es el que va a inactivar, va a desfosforilar a esa PI3 quinasa, y el daño puede estar o en el PI3 quinasa o en el PITEN. Si nosotros tenemos un PITEN normal, aquí vemos cómo la célula está ordenada, una célula es ordenada. Si tenemos un PITEN negativo, vemos el desorden celular. Si nosotros tenemos un AKT bajo de actividad normal, vemos un orden celular establecido. Si vemos un AKT alto, vemos cómo se produce el desorden celular. Ahora, de los receptores que nosotros conocemos más, los que más se trabajan son los receptores de la familia HER, que son 4 receptores. Estos son la forma química más conocida, o sea, la forma verdadera, no incluso la más conocida, de cuál es la conformación de estos receptores. Aquí vemos que estos receptores de superficie tienen una porción extracelular, transmembrana e intracelular. En esta porción extracelular tiene varios dominios, cada dominio tiene una especificidad de una función, y igualmente la porción intracelular. Aquí vemos cómo los diversos miembros de la familia HER tienen sus ligandos específicos, menos el HER2, que no tiene un ligando específico conocido. ¿Qué pasa con los receptores de superficie? Ellos tienen también un ciclo, ¿no? Una vez que es activado por su ligando, va a fosforilarse, ejerce una función de activación celular específica, se desfosforila, va a una endocitosis y va a un proceso de reciclaje para luego retornar nuevamente, expresarse nuevamente en la superficie. La vuelta de la expresión, nuevamente la expresión de ese receptor puede también estar dado por determinados estímulos celulares. ¿Qué pasa si ese receptor de superficie está dañado? Bueno, puede haber fenómenos de aumento, por ejemplo, de angiogénesis, de proliferación, de sobrevida, de metástasis, de invasión y disminución de la apoptosis. Aquí tenemos los anticuerpos monoclonales más usados en la clínica, que ustedes los pueden analizar. Y aquí tenemos, por ejemplo, el mecanismo de acción de uno de los anticuerpos monoclonales, el cetuximab,
que una vez que ocupas el receptor y no deja que el ligando natural entre al receptor, entonces se produce un fenómeno de endocitosis y esta endocitosis incluso produce señales antiangiogénicas, ¿no? Aquí tenemos el mecanismo de acción del trastuzumab, que es sobre el HER2, que no permite, pues una vez que ocupa el receptor, no permite que él se una a otro miembro de la familia HER, o sea que se dimerice para poder activarse. Aquí tenemos el mecanismo de acción del pertuzumab y trastuzumab, que los dos actúan en el HER2. Uno actúa inhibiendo el dominio de unión al antígeno natural, y el otro se une al dominio que debe dimerizarse con otros miembros de la familia HER. Aquí tenemos la acción del pertuzumab nuevamente. Aquí tenemos la acción del panitumumab también ocupando su receptor y no permitiendo la activación de este receptor y de la cadena. Y tenemos otro anticuerpo monoclonal un tanto diferente, que es el bevacizumab, que él no actúa directamente contra a ocupar directamente el receptor, sino que él actúa porque tiene gran afinidad de los ligandos que van a estimular el factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces no deja que el ligando natural ocupe el lugar que le corresponde, él agarra todos esos ligandos y entonces con eso inhibe la angiogénesis. Nosotros aquí podemos ver varios tipos de alteraciones, por ejemplo, mutaciones, amplificaciones del PI3K, PTEN, AKT, en qué tumores están dados y con qué frecuencia. Y esto lo que deriva es en una forma pues, de tratamiento, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos en esta lámina sintetizado cuáles son los agentes más utilizados de acuerdo a los receptores que van a alterar, ¿verdad? Estos son los más conocidos que nosotros usamos actualmente en la clínica, pero también tenemos en desarrollo, digamos, que hay mucha investigación para tratar de ir a actuar sobre alteraciones ya intracelulares, y poco a poco irán saliendo pues estas nuevas drogas que van a corregir estos problemas, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver resumido pues cuáles son los tratamientos más usados hoy en día y los que tal vez están en prospecto de desarrollarse.